primero un pantallazo de lo que es este sistema importante para nosotros porque em, justamente después cuando vamos desglosando vamos a irnos a lo que realmente nos importa y que sí realmente tienen que reconocer, resaber súper detallado, ¿verdad? Que es la zona de los órganos que forman parte a nivel de la zona de la cabeza y del cuello, ¿verdad? Específicamente la zona de la boca, ¿verdad? Que es lo que también vamos a ver en clases posteriores, y los órganos que forman parte acá de la zona del cuello. Bueno, voy a estar compartiendo mi pantalla completa para que se vea mejor. Entonces, este gran sistema, ¿verdad? Es sumamente importante para nosotros porque eh, los alimentos que nosotros ingerimos, ¿verdad? Eh, se tienen que estar distribuyendo a nivel de las células y evidentemente eso se tiene que distribuir en todos los órganos y en todos los tejidos del cuerpo para que se pueda mantener una homeostasis dentro de lo que es el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, va a depender de varios órganos que van a formar parte de este sistema para que eso se pueda producir a través de un proceso que se llama digestión, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo algunas características generales de este sistema. Este sistema va a comenzar a nivel de la zona de la cara, ¿verdad? Ahí se va a originar, va a descender por la zona del cuello, va a atravesar todo lo que es la zona de la cavidad torácica, también la región abdominal, finalmente la zona pelviana, y ahí se va a dirigir hacia el exterior, ¿sí? Más o menos a nivel de la parte un poco por debajo y adelante del coxis, que es la parte terminal de la columna vertebral. En todo ese trayecto que va a tener el tracto gastrointestinal, va a estar constituido por una serie de órganos, ¿sí? Por ejemplo, acá en la parte inicial se va a encontrar la boca, la faringe, el esófago, después le tenemos el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y la parte final que vendría a ser la zona del ano, que es ya la parte final de todo este tubo digestivo. Y también en todo ese paso, en todo ese recorrido, en todo ese trayecto que va teniendo el tracto gastrointestinal, también va a estar acompañado de otros órganos que son órganos accesorios al sistema digestivo. Y entre esos órganos otra vez se van a encontrar específicamente unos órganos que son glandulares, quiere decir que van a estar produciendo algunas sustancias importantes para el cuerpo también. Bueno, básicamente entonces podemos dividir en dos grupos los órganos que van a componer el sistema digestivo. Entonces se van a dividir en el tracto gastrointestinal y los órganos digestivos accesorios que le van a estar entonces acompañando. El tracto gastrointestinal propiamente entonces va a estar constituido por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y va a terminar en el ano. Todos estos órganos son los que van a componer el tracto gastrointestinal, ¿sí? Que viene a ser como un tubo, ¿verdad? Bastante largo, un tubo continuo que se va a extender entonces desde la boca hasta el ano. Básicamente va a tener más o menos una longitud de 5 a 7 metros aproximadamente, ¿verdad? Una persona viva. Y los otros órganos accesorios son los que le van a estar acompañando justamente a estos en todo su proceso, en toda la función que van a ir cumpliendo. Y son los órganos accesorios que se le pueden incluir a nivel de la boca. Por ejemplo, están los dientes, la lengua, las glándulas salivales, que se subdividen otra vez en mayores y menores. Acá le tenemos, por ejemplo, a las glándulas salivales mayores, como la parótida, la glándula submandibular y sublingual. También están las glándulas salivales menores, ¿verdad? Pero las más representativas y las que más vamos a estar estudiando nosotros son las tres glándulas salivales, ¿verdad? Ya que son las que van a producir
la saliva que se van a distribuir a nivel de la cavidad bucal, en el interior de la cavidad bucal. Pero vamos a tener luego una clase específica de esas glándulas. También podemos mencionar como órgano accesorio el hígado, que es uno de los órganos más voluminosos del cuerpo. Tenemos al páncreas. Entre el hígado y el páncreas también podemos subclasificar otra vez dentro de los órganos accesorios como órganos glandulares, porque son unas glándulas que van a estar produciendo algunas sustancias importantes para el cuerpo. Cabe recalcar que ustedes en la plataforma tienen una videoclase específica sobre hígado y páncreas, que justamente hay una pregunta en el tema del foro, donde tienen que ingresar y leer el tema, y una vez que ven la videoclase y leen también el material de lectura, van a estar respondiendo sobre el tema de esta semana. Y también está la vesícula biliar como órgano accesorio. Entonces, dentro de esos órganos accesorios, las glándulas salivales, el hígado y el páncreas constituyen glándulas anexas, ¿sí? Sumamente importante para dentro de lo que es el sistema digestivo. Bueno, entre las funciones que cumple el sistema digestivo tenemos a la ingestión. Tiene seis importantes funciones. La ingestión es el ingreso de los alimentos, incluyendo los alimentos sólidos y líquidos. Quiere decir que cuando nosotros realizamos el proceso es decir, la acción de comer, estamos hablando de la ingestión. Después le tenemos a la secreción, ¿verdad? Donde las células del tracto gastrointestinal y de los órganos digestivos accesorios que mencionamos secretan, por ejemplo, agua, ácido, algunos buffers que son como unas sustancias amortiguadoras, también enzimas a nivel del tubo. Después tenemos la mezcla y propulsión, que se va a dar mediante contracciones y relajaciones alternadas del músculo liso, que va a estar distribuido a nivel de las paredes del tracto gastrointestinal mayormente, ¿verdad? Y se van a mezclar, o sea, van a producir la mezcla del alimento con las secreciones, ¿verdad? Que van a haber dentro de estos diferentes órganos que forman parte del tracto. Y después finalmente van a ser propulsados hacia el exterior a través del ano. Después le tenemos la digestión, que es mediante procesos que pueden ser mecánicos y químicos, entonces van a convertir los alimentos ingeridos en moléculas más pequeñas. La parte de la digestión mecánica obviamente va a ser a nivel de la parte de la boca, específicamente va a estar dado por los dientes, que lo que hacen es cortar y triturar los alimentos para luego dejar, ¿verdad?, en condiciones ese alimento reducido para convertir en el bolo alimenticio y luego dejar pasar hacia la siguiente zona del tubo digestivo, que es la zona de la faringe. Y esta a su vez después va a conducir hacia el estómago. Después tenemos la digestión química, ¿verdad? Que eh, va a estar dada por moléculas, ¿verdad? Que van a estar presentes para realizar la digestión química. Entre ellos vamos a incluir a las enzimas digestivas, ¿sí? También van a estar participando en las glándulas con su acción para producir la saliva y otros órganos importantes. Bueno, después le tenemos a la absorción, que es el ingreso de los líquidos secretados, los iones, los productos de digestión de las células epiteliales que van a estar también revistiendo la luz del tracto gastrointestinal, y es a eso lo que le llamamos absorción, ¿sí? Absorción. Bueno, y después finalmente tenemos la excreción, que ya es la función, ¿verdad?, que va a consistir en la eliminación de todos los residuos que obviamente por ser residuos no le sirven al cuerpo humano, ¿verdad?, para su función, para la funcionalidad. Entonces tienen que ser expulsados hacia el exterior. Y ahí también se pueden incluir sustancias indigeribles, bacterias, células descamadas, todo lo que sea dañino o que no sirvan para el cuerpo humano, entonces tienen que ser expulsados a través de la excreción, y obviamente ahí
se menciona el material eliminado a través de la excreción, va a ser la materia fecal o conocido también como heces, ¿sí? A través del ano. Estas son las funciones importantes que puede producir el sistema digestivo. Y presenta túnicas, que son capas, ¿sí? Básicamente, la pared del tracto gastrointestinal se puede decir que desde el esófago inferior hasta el conducto anal va a presentar prácticamente la misma estructura básica que vamos a ir mencionando en general para todos los órganos que vamos a ir viendo, ¿verdad? No vamos a entrar en tantos detalles histológicos, solamente mencionar, citar, ¿verdad? A modo de citación las diferentes capas. ¿Por qué? Porque básicamente la mayor parte de lo que es el tracto gastrointestinal va a estar constituido por las mismas capas, a excepción, ¿verdad?, de las primeras zonas del tracto gastrointestinal. Entonces, podemos decir de que presentan cuatro capas de tejido que van desde la profundidad, ¿verdad? Este es un corte, ¿verdad?, en una zona tubular, en alguna parte del tracto gastrointestinal, ¿verdad? Entonces podemos irnos desde la parte más interna hasta la parte más externa. Entonces la parte más interna va a corresponder a la capa que se va a llamar mucosa, que es lo que va a revestir en la parte interna. Después tenemos a la capa submucosa. Después tenemos la capa muscular, que básicamente la mayor parte de las fibras musculares van a ser músculo liso, a excepción de las primeras partes, como les mencioné. Y la última capa es la capa serosa, que en ciertas partes también del tracto gastrointestinal se va a llamar peritoneo, un poco más la región abdominal. Bueno, la mucosa, que vendría a ser la parte entonces más interna, viene a ser el revestimiento interior del tracto gastrointestinal, ¿sí? La parte histológica ustedes lo van a ver obviamente en esa cátedra. Después tenemos la capa submucosa, que va a consistir en tejido conectivo, areolar, que va a unir a la mucosa con la capa muscular. Va a tener gran cantidad de capilares sanguíneos y linfáticos. Después ya tenemos la capa muscular, que desde la zona de la boca, la faringe y la parte superior y medio más o menos del esófago, entonces va a estar constituido básicamente por fibras musculares esqueléticas, porque van a estar controlando la deglución voluntaria. La deglución tiene otras sus diferentes fases y una de las fases, que es la deglución voluntaria, es entonces la que va a estar constituida por los órganos que van a participar en la deglución voluntaria, entonces van a presentar fibras musculares esqueléticas. Bueno, después obviamente que ya va a ir variando y van a tener, va a estar constituido por el músculo liso, el resto. A excepción también acá de la parte final, ¿verdad?, que corresponde al músculo esfínter anal externo, ¿sí?, que es la parte terminal ya del tracto gastrointestinal, que justamente va a permitir el control voluntario de la defecación a este nivel. Quiere decir que ahí también podemos encontrar músculo esquelético. Por lo tanto, va a estar dentro del control de la voluntad de la persona, del individuo. Y la última capa es la capa serosa, ¿sí?, la capa más externa. Bueno, solamente a grandes rasgos, no se olviden de ponerse presentes, chicos, en el chat. Vamos a ir mencionando nada más que a grandes rasgos, porque vamos a tener clases exclusivas de, por ejemplo, de boca, donde vamos a entrar en súper detalles, ¿verdad? Entonces ahora solamente les voy a estar mencionando algunas partes importantes que presentan cada uno de los órganos que vamos a ir viendo. Bueno, básicamente la boca, ¿verdad?, que va a ser la zona de la abertura. De hecho, que el nombre de boca proviene luego del, etimológicamente, buca, ¿verdad?, del latín, que significa abertura, y se conoce también como cavidad bucal o cavidad oral, y va a presentar sus diferentes paredes. Y esas paredes, otra vez, a su vez, va a estar constituido por, por es decir, por capas, que ya sean capas musculares, mucosa, para por citar algunas.
Dependiendo entonces de qué parte de las paredes de la boca, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel del el techo, la parte de la pared superior, por ejemplo, a ese nivel no vamos a encontrar músculos, solamente va a haber una zona ósea revestida por mucosa, ¿verdad? Por dar un ejemplo, ¿verdad? Pues el resto, ¿verdad? Sí va a presentar capas musculares como características dentro de las paredes. Tenemos la zona de la mejilla, cuyo músculo que forma como sustrato de esa pared lateral va a ser el músculo buccinador, ¿sí? Buccinador, que es un músculo cutáneo, forma parte entonces de una de las capas musculares a nivel de las mejillas. Por eso que tanto hincapié hacíamos cuando hablábamos de músculo cutáneo y específicamente de, este, de este músculo buccinador, que también entonces a nivel de las mejillas va a presentar una capa mucosa, que es la parte más interna, ¿verdad? Por decir, por citar algunas partes importantes que presenta la zona de la mejilla, que es la parte lateral, ¿sí? Bueno, la zona de los labios, que sería la parte anterior de la boca, son estos pliegues que se ven acá, superior e inferior, con sus respectivas capas también. El paladar duro, formado por los huesos maxilares y palatinos, y un poquito más hacia atrás está la zona del paladar blando. Quiere decir que el paladar se va a dividir en paladar duro y paladar blando. La parte del paladar blando entonces corresponde a la zona del velo del paladar. También tenemos a la lengua, que es un órgano importante, ¿verdad? Un órgano digestivo accesorio, va a estar dentro de la cavidad bucal y principalmente va a estar constituido por músculos esqueléticos, ¿verdad? Es decir, el sustrato principal de la lengua van a ser los músculos que lo van a conformar, pero también va a estar tapizado por mucosa, y va a estar tapizado también por mucosa. Va a presentar también acá una zona de tabique en la parte del medio. Los dientes, ustedes ya lo estudian muy bien en la materia de anatomía dentaria, ¿verdad? Entonces ya saben que hay grupos dentarios y que esos grupos dentarios a su vez tienen otra vez sus respectivas funciones, de acuerdo a la morfología de las piezas dentarias, cada grupo cumple sus funciones específicas, ¿verdad? Pero nosotros no vamos a entrar en esos detalles ahora. Este es un video que lastimosamente no se reproduce, pero lo tienen en la videoclase, así que pueden observarlo ahí directamente. La faringe. La faringe es la siguiente zona del tracto gastrointestinal. eh, Quiere decir que sería la continuación, ¿verdad? Se inicia entonces a nivel de la boca el tracto gastrointestinal, se continúa con la faringe. La faringe es un órgano con forma de canal abierto hacia adelante, ¿sí? Quiere decir que va a estar abierto hacia adelante y va a estar en comunicación con tres zonas. De hecho que su ubicación va a ser por detrás de tres zonas. Va a estar ubicado por detrás de las cavidades nasales o las fosas nasales, por detrás de la cavidad bucal y por detrás de la laringe. Por eso en este dibujo están pintados en tres colores diferentes para indicar de que va a estar por detrás, ¿verdad? De esas diferentes zonas. De hecho que justamente gracias a que está en comunicación con esas tres zonas, se puede subdividir en estas porciones correspondientes a, la, a la faringe. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las porciones que va a presentar la faringe? Como está en comunicación con las fosas nasales, entonces a esta porción más superior de la faringe se le va a llamar nasofaringe. La que está más en relación acá, en comunicación con la cavidad bucal, se le va a llamar bucofaringe, ¿sí? Orofaringe también se le puede llamar. Y la que está un poquito más hacia abajo va a estar en relación con la laringe, quiere decir que la laringe está por delante de la faringe, ¿sí? Bueno, la faringe es un órgano que va a estar compartiendo con dos vías
específicamente. Quiere decir que va a estar participando un poco dentro de lo que es el sistema respiratorio, como así también va a estar participando activamente en lo que es el sistema digestivo. Como por su ubicación, entonces va a compartir acá las vías respiratorias, donde ingresa el aire a través de las fosas nasales, después obviamente se tienen que ir hacia la zona de las vías respiratorias, ¿verdad? Más hacia abajo. Y va a compartir las vías digestivas, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los alimentos que ingresan a través de la cavidad bucal después tienen que pasar a través de la faringe, ¿sí? A través de la faringe. Por eso decimos que comparte estas dos vías. El mismo canal va a dejar pasar aire, como también va a dejar pasar el bolo alimenticio hacia la siguiente zona, que es el esófago. Estas son las divisiones que presenta entonces la faringe: nasofaringe, orofaringe o bucofaringe y laringofaringe. Acá tenemos un esquema que es súper útil, ¿verdad? Que les va a servir más o menos para hacerse una idea de la ubicación de la faringe. Lo que está pintado todo en verde corresponde a la faringe. Entonces quiere decir que esto que está acá pintado en azul va a corresponder a las fosas nasales, esto es la cavidad bucal y esto es la laringe. Quiere decir que va a estar por detrás de estas tres zonas o estos tres órganos. Y en esta imagen, por ejemplo, se puede ver entonces un corte, quiere decir que se ve a la faringe, ay, no sé por qué ahí está, se le da la faringe cortada acá, para evidenciar que está en relación con las zonas, las tres zonas, acá con las fosas nasales, con la cavidad bucal y acá con la laringe. Bueno, seguimos. Tiene tres capas dentro de la constitución anatómica. Los músculos se pueden dividir otra vez en constrictores, superior, medio, inferior, y también va a presentar músculos elevadores de la faringe. Pero no vamos a entrar en detalles ahora de estos porque vamos a tener una clase exclusiva, como les mencioné, que viene a ser la túnica externa. Y el revestimiento mucoso es la túnica interna. Entonces, teniendo en cuenta estas tres capas, vamos a tener entonces la constitución anatómica de la faringe. Acá están los músculos, que sería entonces la túnica externa, la capa más externa. Después tenemos acá la fascia faringobacilar, que sería la capa media, y la capa más interna es la que le va a recubrir, le va a tapizar por dentro ya. Tres zonas. Después le tenemos al esófago. El esófago sería la continuación de la faringe, ¿sí? Y se va a unir la faringe con el estómago. Tiene tres porciones. Una porción que va a ser cervical, obviamente porque va a estar a nivel del cuello, va a cruzar también la zona torácica y va a llegar a la zona abdominal. Entonces tiene tres porciones el esófago. Y se va a estar originando a nivel de la parte inferior de la laringofaringe. Va a atravesar lo que es el mediastino por delante de la columna vertebral, así como se ve en este esquema. Después va a atravesar acá, va a relacionarse con la aorta, después va a descender, va a cambiar de dirección y va a llegar otra vez hasta la zona del estómago, que ya es donde va a terminar. Termina entonces a nivel del estómago. Bueno, el estómago por su parte es el órgano que le sigue al esófago. Tiene más o menos la forma de J, ¿sí? Se va a ubicar por debajo del músculo diafragma, que es este músculo que separa la porción o la región torácica de la región abdominal. Acá se sacó el estómago. Acá le vemos el estómago en un esquema. Y acá entonces le vemos al esófago como desciende, después se va a unir acá al estómago. Hay que ubicar dónde se ubica, o sea, dónde se localiza específicamente el estómago. En la zona acá, abdominopélvica, hay unos cuadrantes, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta para poder ubicar los diferentes órganos. Y tienen sus respectivos nombres.
Entonces, teniendo en cuenta la ubicación del estómago, podemos decir de que se encuentra por debajo del diafragma, que vimos que es ese músculo, ¿verdad?, que separa las dos regiones que mencionamos, va a ocupar entonces el estómago, la zona de la región del epigastrio, que sería en este cuadrante. Acá le vemos al epigastrio una parte de la región umbilical y una parte del hipocondrio izquierdo. Tienen sus respectivos nombrecitos entonces estos cuadrantes, y nos sirve para ir ubicando los diferentes órganos. Hablemos al estómago, que tiene sus porciones principales. Tiene unas porciones principales que son cuatro en realidad, corresponden al cardias, al fundus, al cuerpo y al píloro. Y teniendo en cuenta su configuración externa, es decir, cómo le vemos nosotros al estómago desde afuera, vemos que tiene una porción vertical, una porción horizontal, va a tener dos bordes o curvaturas, va a presentar dos orificios que son arriba, el que se relaciona con el esófago se va a llamar cardias, y abajo el que se relaciona con el intestino delgado se llama orificio pilórico. La porción vertical a su vez tiene otra vez sus respectivas zonitas, que son el fundus gástrico, que es esta parte redondeada, convexa, el cuerpo gástrico y la parte de la extremidad inferior. Tenemos acá la porción pilórica, que tiene también sus tres porciones. Va a estar teniendo o terminando a nivel del orificio acá, que va a comunicar con el duodeno, que es ya una parte del intestino delgado. Presenta dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Las curvaturas son los bordes. Presenta una curvatura menor, que es esta que vemos acá, que se llama curvatura menor. Y va a ser una curvatura interna, quiere decir que va a estar hacia adentro o mirando hacia la línea media. Y esta que vemos acá sería la curvatura mayor, y es un borde externo o curvatura externa. Esos son los bordes entonces que presenta. Presenta dos caras y dos bordes. La estructura ya lo vimos, ¿verdad?, que básicamente presenta las mismas capas, no vamos a entrar en detalles. Va a estar vascularizado por estas arterias que provienen del tronco celíaco, que se subdividen otra vez en estas arterias gástrica izquierda, esplénica y hepática común. Ahí están señalados, mi puntero nomás no señala bien, pero básicamente ahí donde están señalados con subrayado en rojo, pueden fijarse entonces en las diferentes ramitas que salen del tronco celíaco y se distribuyen a nivel del estómago, la gástrica izquierda y la esplénica. La inervación va a estar dada por una porción del sistema nervioso autónomo, provienen por ejemplo de los nervios vagos y de elementos simpáticos, y desde el punto de vista anatómico provienen del vago y del plexo celíaco. Bueno, el intestino delgado es la otra porción, ¿verdad?, que va a presentar también sus diferentes porciones. Esta parte del tracto gastrointestinal viene a ser una parte importante, porque los procesos más importantes de la digestión y la absorción de los nutrientes se van a producir a este nivel. Es un órgano tubular bastante largo, pero están enrollados así, pero si vamos a extender va a tener una longitud bastante amplia, ¿sí? Las porciones que tiene el intestino delgado son el duodeno, el yeyuno y el ilion. El duodeno es el que está en comunicación directa con el estómago, sería la continuación directa del estómago. Después viene su segunda porción, que es el yeyuno, y el ilion, que es el que se va a comunicar con el intestino grueso ya después. Acá vemos la zona del duodeno, que tiene la forma de una C. Acá se sacó el estómago. Sus diferentes capas, que les mencioné que básicamente tienen lo mismo, solamente que con sus respectivos tejidos. Contribuyen entonces al tránsito de las sustancias. Y el intestino grueso
viene a ser la parte ya terminal, ¿sí? La última parte del tracto gastrointestinal, ¿sí? Tiene sus respectivas porciones también. Está constituido por el ciego, que es la parte inicial, el colon, que es toda esta estructura, para que a su vez también se subdivide otra vez en porciones, y el recto, que es la parte final. Acá le tenemos al ciego, que es la parte inicial, que es como una bolsa que recibe, ¿verdad? Las sustancias que provienen del intestino delgado. Acá le tenemos una pequeña saliente que se llama apéndice, que es lo que justamente suelen operarse. Algunas personas suelen tener unas cirugías cuando esto se inflama, ¿verdad? En la apendicitis. Bueno, después tenemos el colon con sus porciones ascendente, transversa, descendente y sigmoidea. Después ya viene la parte correspondiente al recto, la parte del recto, ¿verdad? Teniendo en cuenta también la constitución anatómica, básicamente son las mismas capas. Esta parte corresponde al recto, ¿sí? Corresponde al recto. Después va a tener su canal que va a comunicar ya con la parte terminal, que es el ano, el orificio final donde va a terminar el tracto gastrointestinal. Acá le demos al ano, que va a estar ano, ¿verdad? Que es el orificio final, es que van a estar saliendo los residuos. No sé si eso llegaron a escuchar. Básicamente así, entonces terminamos lo que es el sistema digestivo, y acuérdense que eh, tienen en la videoclase con mucho más detalle, ¿verdad? Por el tema del factor tiempo, nada más que acortamos un poco, ¿verdad? Para no extendernos tanto. Ahora les voy a dejar con el profe Richard, que él va a dar una parte para cerrar lo que es la parte del sistema nervioso. Va a hablarles un poco acerca de un capítulo que se llama plexo cervical, que es a nivel del cuello. Entonces, solamente las cosas más importantes, las ramas más importantes que el profe les va a ir mencionando, ustedes van a tener en cuenta, ¿sí? También les voy a estar subiendo el material sobre ese. El material sobre el sistema digestivo ya lo tienen todo. También van a encontrar ahí una videoclase que es sobre hígado y también sobre páncreas, que es lo que tienen que estar viendo para poder responder al tema del foro de esta semana. Bueno, les dejo entonces con el profe Richard. Ok, gracias, Doc. A ver, ¿te puedo compartir? Sí. Bueno, eh, como estaba diciendo la profe, vamos a cerrar todo lo que es nervios o sistema nervioso con esto último, ¿verdad? Que forma parte de los nervios espinales y específicamente una zona o una parte o solo unas ramas de los nervios espinales que corresponde al plexo cervical, ¿verdad? ¿Cómo se forma el plexo cervical? Bueno, lo que nosotros estuvimos viendo hasta ahora, ¿verdad? En cuanto al sistema nervioso, el sistema nervioso que se divide en tres porciones, en un sistema nervioso central, en un sistema nervioso periférico y en un sistema nervioso autónomo. ¿Sí? En el sistema nervioso central es donde tenemos a la médula espinal, encéfalo y todo lo que conlleva, ¿verdad? Cerebro, cerebelo, todo eso. En este sistema nervioso central es donde tenemos, donde están ¿cómo se llaman? Como ay, no me vienen, los orígenes reales de todos los nervios que vimos hasta ahora, ya sea triquémino, facial, todo lo que ya vimos. Bueno,
Nosotros seguimos con el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Que son nervios somáticos. Estos nervios le clasificamos otra vez en dos tipos o en dos, según su ubicación, en espinales, nervios espinales y nervios craneales. ¿Sí? Los nervios craneales son los pares craneales que estuvimos viendo hasta ahora, que son 12, ¿verdad? Maxilar, facial, glosofaríngeo, vago, etc. Y los nervios espinales, bueno, y como dice su nombre, nervios craneales, ¿verdad? En el interior del cráneo. Y estos nervios espinales son los nervios que nacen de la médula espinal. ¿Sí? Y son en total 31. Bueno, nosotros vamos a verle hoy a los nervios espinales, específicamente. A los nervios craneales ya le estudiamos. Bueno, los nervios espinales son nervios que, como dije, nacen o emergen de la médula espinal. La médula espinal que se encuentra en el conducto vertebral. Tenemos 31 nervios espinales, o sea, 31 a cada lado, 31 a cada lado, obviamente. Y le damos el nombre de acuerdo a la zona donde se encuentra, ¿sí? Entonces tenemos nervios cervicales, que son 8, tenemos nervios torácicos, que son 12, tenemos 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo, ¿sí? ¿De acuerdo? Así como las vértebras, cervicales, torácicas, lumbares, sacro y coxis, ¿sí? Casi coincide con el número de vértebras. Bueno, el nervio espinal, que es lo que estamos viendo, es un nervio que emerge, que nace, que tiene su origen en la médula espinal a través de dos raíces, una raíz anterior y una raíz posterior. ¿Sí? Estas raíces emergen específicamente de los surcos anterolaterales y surcos posterolaterales de la médula espinal. Bueno, estas raíces luego se unen para formar el nervio espinal en sí. Y luego este nervio espinal se va a volver a dividir en dos, ya en sus ramas terminales. Muy fácil. Una rama terminal anterior y una rama terminal posterior. Entonces, como cualquier nervio, el nervio espinal presenta ramas colaterales y ramas terminales. Las ramas colaterales son el ramo meningio y un ramo comunicante blanco, que son ramas nerviosas que no vamos a estudiar detalladamente. ¿Sí? Vamos a estudiar a las terminales, que son rama anterior y el ramo posterior. Bueno, específicamente lo que vamos a estudiar es solamente al ramo anterior. O sea, que sea anterior nos dice que se va hacia adelante, ¿verdad? Se va hacia adelante y también llega a los miembros. El ramo posterior llega a la parte posterior de lo que sería el tronco, obviamente. Bueno, y el ramo anterior se organiza, se comunican entre sí formando plexos, ¿sí? Como redes nerviosas, formando plexos, y esos plexos llevan el nombre de acuerdo a dónde estén o a dónde van, ¿verdad? Entonces tenemos un plexo cervical, plexo braquial y exceptuando los nervios torácicos o intercostales que no forman ningún plexo, los nervios intercostales se mantienen independientes, ¿sí? Que son 12. Después está así el plexo lumbar, el plexo sacro y el plexo sacro coxígeo. Entonces, los ramos anteriores se organizan formando plexos en todas las zonas, a excepción de los nervios intercostales. Bueno, y de todo esto, de todas estas ramas, de todos estos plexos, lo único que vamos a estudiar es plexo cervical. Plexo cervical. Bueno, vamos a ir a la aplicación. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, profe, se profe. te escucha. Ok. Bueno,
Entonces, yendo desde el origen de los nervios espinales, ¿verdad? Vimos que se originan a partir de dos raíces, una raíz posterior y una raíz anterior, que luego se unen y forman el nervio espinal en sí. Bueno, este nervio espinal luego sale del conducto vertebral, que es donde está la médula espinal, ¿verdad? Por los orificios o forámenes intervertebrales. Esos forámenes intervertebrales se forman entre cada pedículo, ¿verdad? O el pedículo de una vértebra y la que le continúa, hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Esto es pedículo, pedículo, y entre ellos se forma el foramen intervertebral. Entonces por ahí sale el nervio espinal y luego el nervio se divide en dos ramas terminales, uno que va hacia adelante y uno que va hacia atrás, o ramo anterior y ramo posterior. ¿Sí? Bueno, el ramo posterior tiene fibras motoras, o sea, es motor, perdón, sí, motor, pero los ramos posteriores, a diferencia de los anteriores, se mantienen individuales, o sea, solitos, independientes. En cambio, los anteriores, como les dije, se comunican entre sí, como acá pueden ver, y forman los plexos nerviosos, excepto los nervios intercostales que sí también se mantienen independientes. Bueno, y de la comunicación del primer, segundo, tercer y cuarto nervios intervertebrales, ¿verdad? Se forma lo que sería el plexo cervical, que es el plexo, el único plexo que vamos a estudiar. Del primero, segundo, tercero y cuarto nervios espinales. Obviamente su rama anterior. Bueno, estos nervios sí presentan ramas motoras y ramas sensitivas, ¿sí? Bueno, y así se forma el plexo cervical. Este plexo cervical luego va a dar ramas que son superficiales y ramas que son profundas. Ramas superficiales y ramas profundas. Las ramas superficiales son ramas que, como dice su nombre, se encuentran bien en la superficie ya, prácticamente debajo de la piel ya, ¿sí? Y son fibras sensitivas. Entonces, ramas superficiales, ramas sensitivas. Y las ramas profundas, que ya se encuentran en un plano más profundo, como su nombre dice, son nervios o fibras o contiene fibras motoras. ¿Sí? Eso tienen que saber así, grande. Entonces, superficial sensitivo, profundo motor. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar con las fibras superficiales. A ver, voy a agregarle aquí. Si tienen alguna pregunta. Ninguna, profe. Ok. Aquí está. Bueno, voy a agregarle a un músculo, al músculo esternocleido. Ay, se fue a otro lado. Bueno, algunas cosas, así como dijo la profe, voy a mostrar un poquito más rápido, ¿verdad? Y no tan en detalle como si está en el video. Entonces es importante que después complementen todo esto con la videoclase. Y si ven una vez más el video después van a ver que es súper sencillo esto. Bueno, acá. Entonces, el plexo así formado, después va a empezar a dar sus ramas superficiales, ¿verdad? Las ramas superficiales
la mayoría de las ramas superficiales van a buscar a este borde de este músculo que es el esternocleido, ¿sí? Y una de las ramas son, o se llama, el transverso del cuello, ¿sí? Que rodea al borde posterior del músculo, pasa o recorre la cara anterior en busca de la línea media. Cuando llega a la línea media, este nervio se divide en dos, superior e inferior, y inerva, ¿verdad?, toda esta zona supra e infrahídra, toda esta parte, esta región del cuello. Termina ahí. Entonces, transverso del cuello. La primera rama. La segunda rama es esta que se llama auricular mayor, que se dirige hacia arriba en dirección al conducto auditivo externo e inerva, da algunas ramas para la glándula parótida. Aquí para la glándula parótida, da algunas ramas para la piel de la región auricular y termina luego en el pabellón auricular. Acá tenemos el conducto auditivo externo. Lo voy a mostrarle. Ahí. Entonces, este ramo auricular mayor termina en esta zona. Glándula parótida, pabellón auricular y toda la piel de la región. Y el siguiente ramo, que se dirige también hacia arriba, por detrás del anterior, se dirige hacia la región mastoidea y la región occipital. Termina en esa región. Y se llama occipital menor. Sí. La tercera rama. Y las otras ramas se llaman supraclaviculares, que son estas, las supraclaviculares, que se dirigen hacia abajo, después se hacen superficial y se dividen en medial y lateral. El medial termina en la región, o sea, por debajo de la zona de la clavícula y el esternón, y el lateral termina en la zona, en la región deltoidea o del hombro, ¿sí? Supraclavicular, medial y lateral. Entonces, resumiendo todo, tenemos 5 ramas superficiales. 5 ramas superficiales. ¿Qué son? Cervical transversa, auricular mayor, occipital menor y los supraclaviculares, que son mediales y laterales. Entonces, yo a la hora de estudiar, yo tengo que llegar a 5 ramas, a 5 ramitas superficiales. Y es muy sencillo porque también tengo 5 ramas profundas. Entonces 5 y 5. Y las ramas profundas, como les dije, son ramas motoras. Son ramas que llegan a los músculos. Voy a ir sacando esto para despejar la zona. ¿Me van siguiendo, chicos? Si voy muy rápido o se traba o algo, me tienen que decir. Bueno. Bueno, acá voy a decir algo que siempre digo, ¿verdad? El plexo cervical se encuentra lateralmente a lo que es la columna cervical, en esta zona. Entonces yo estoy ubicado ahí, yo estoy presente ahí, yo estoy ahí al lado de la columna vertebral o columna cervical específicamente. Bueno, acá tenemos que llegar a 5 ramas otra vez. Las ramas mediales y ramas ascendentes. ¿Sí? Si da ramas mediales se dirige hacia la columna cervical o hacia las vértebras, en busca de unos músculos que se llaman músculos prevertebrales. ¿Por qué prevertebrales? A ver, ¿quién me puede decir por qué músculos prevertebrales? Antes de la vértebra. Antes de la vértebra. A ver, se me perdieron los músculos prevertebrales. ¡Hey! Músculos prevertebrales. Ya lo encuentro en breve, en breve, en breve, en breve. Acá.
Estos son los músculos prevertebrales. Entonces, los ramos mediales y los ramos ascendentes, que son estos, se dirigen a los músculos prevertebrales, a los músculos prevertebrales. Luego da un ramo lateral, que es aquel, ¿sí? Si es que yo giro acá, ahí está. El ramo lateral, que es un ramo comunicante con el nervio accesorio, a ver, vamos a agregarle. Se fue al otro lado. Acá. Ahí está. Con el nervio accesorio. Este es el nervio accesorio que baja. Y acá está el ramo comunicante con el nervio accesorio. Bueno, y juntos, las fibras ya así juntitas, ¿verdad? Después de juntarse, se dirigen hacia los músculos esternocleido, que es este, y el trapecio, que tiene que estar atrás, ¿verdad? Este es el nervio para la rama, para el músculo trapecio. Entonces, lateral, me dice, ¿verdad? Yo estoy aquí, y si se va hacia afuera, le tiene que ya encontrar al esternocleidomastoide. Entonces yo me ubico, y a la hora del examen, a la hora que se me pregunte, a la hora de la que tengo que usar esta información, entonces lateral me dice que se va hacia afuera, entonces al irse hacia afuera ya choca por así decirlo, ¿verdad? Con el músculo esternocleidomastoide. Y por ende con el trapecio, ¿verdad? Que está por detrás. Bueno, esa es la tercera rama, ¿sí? Nos falta la cuarta y la quinta. La cuarta rama es una rama, a ver, voy a sacar, voy a poner otra imagen. La cuarta rama es una rama que se va a comunicar con un nervio, con una rama del nervio hipogloso mayor, para formar una especie de asa, dice el libro, ¿sí? Este es el plexo, acuérdense, este es el plexo, y da esta rama, que es una rama comunicante, ¿verdad? Y sería la raíz inferior de esta asa, una de las raíces de esta asa, que desciende y luego se comunica con este nervio que está de otro color, ¿sí? Que es una rama del nervio hipogloso mayor, ¿sí? Y ven aquí cómo se juntan y forman como una especie de asa. Bueno, y esta asa nerviosa o asa cervical o asa del hipogloso da ramas para los músculos infraioides, que son estos, ¿sí? Los músculos infraioides. Entonces, si yo pregunto, si la doctora Anto pregunta o si cualquiera le pregunta, ¿cómo está o cómo están inervados los músculos infraioides? La respuesta es por ramas del asa cervical, ¿sí? Y claro, hay una excepción que tienen que saber. Bueno, esa es la siguiente rama. Ahora pasamos a la última rama. La última rama, que es una de las ramas más importantes de entre las ramas musculares, o sea, de entre las ramas profundas o las ramas motoras, que se llama nervio frénico. Nervio frénico. A ver, se fue al otro lado otra vez. Nervio frénico. No se olviden del nervio frénico. Frénico. Ahí está. Voy a sacarle. Bueno, la última rama es este nervio que desciende, se llama nervio frénico, que tiene hace todo ese trayecto, ¿sí? Hasta abajo, hasta una zona, hasta un músculo, que es el músculo que se encarga de separar lo que es la región torácica o la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es el músculo diafragma. El nervio motor
el nervio motor del músculo diafragma. Entonces acá otra pregunta, ¿cómo está inervado el músculo diafragma? Nervio frénico. Nervio frénico, que es una de las ramas profundas del plexo cervical. Es una de las ramas profundas del nervio del plexo cervical. ¿Sí? Entonces, 5 ramas. Como vimos, las ramas mediales, acá las ramas mediales y ascendentes para los músculos prevertebrales. La rama lateral que se va a comunicar con el nervio accesorio para llegar a los músculos esternocleido y trapecio. Y las ramas descendentes, que son una de las raíces del asa cervical, ¿sí? Y al formarse el asa cervical, junto con una rama del nervio hipogloso, van a emitir ramitas para los músculos infrahioides. Y el último es el nervio frénico, que llega al músculo diafragma. Entonces, ramas superficiales son sensitivas y ramas profundas son motoras. Ok. Entonces, como conclusión, vamos a decirle, ¿verdad? El plexo cervical presenta ramas superficiales y ramas profundas. Las ramas superficiales son sensitivas y las ramas profundas son motoras. Las ramas sensitivas son 5 el nervio auricular mayor, que llega a la parótida, al pabellón auricular, a la piel de toda la zona, el nervio occipital menor y los supraclaviculares, que son medial y lateral, ¿sí? Que llegan a esta zona, ¿verdad? De la clavícula, el esternón, el hombro o la región deltoide. Y las ramas profundas son 5 también, empezando por las ramas ascendentes y las ramas mediales, que llegan a los músculos prevertebrales. La rama lateral, que se comunica con el accesorio, y a través de esto o juntos llegan a los músculos esternocleido y trapecio. Sí, trapecio. Y una de las raíces del asa cervical, ¿verdad? Que se junta, anastomosa, se comunica con una rama del nervio hipogloso y se forma el asa cervical, que da ramitas para los músculos infrahioides. Y por último, el nervio frénico, que es el nervio motor del músculo diafragma, ¿sí? Del diafragma. Entonces eso es grande. ¿Cómo está inervado el músculo diafragma? Por el nervio frénico. ¿Y de dónde viene el nervio frénico? Viene del plexo cervical, de las ramas profundas del plexo cervical. ¿Está bien? ¿Y cómo está formado el plexo cervical? Está formado por la unión o la comunicación o la anastomosis de los 4 primeros nervios espinales, específicamente de su ramo anterior. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ese es el nervio, el plexo cervical. ¿Estamos bien, doctora Anton?